¿Qué tal, Estuardo? Buenos días. Buenos días, profe. Diego Milian. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Como recordarán, la semana pasada estuvimos trabajando tiro vertical. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, el cual tiene por nombre movimiento parabólico. Este tipo de movimiento tiene varios nombres y ahorita vamos a ver cuáles son ellos. Necesito que me confirmen si se puede ver la presentación de PowerPoint. No, no se mira, profe. Gracias. Y ahora, Ahora sí. muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar. El tema de hoy, como les decía, es movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene varias, como le dijera yo, varios tipos. Entonces, hoy vamos a ver el movimiento parabólico con ángulo cero. Tenemos el movimiento parabólico, también es conocido como movimiento de proyectiles, también conocido como movimiento en dos dimensiones, porque cuando se mueve se desplaza tanto horizontalmente como verticalmente, ya que alcanza cierta altura. Y movimiento en dos componentes, porque eh, se mueve en el plano, en el eje X y en el eje Y, movimiento en un plano XY. Tenemos entonces
conocido, como les decía, movimiento de proyectiles. Un proyectil es una partícula que se mueve cerca de la superficie de la Tierra, solo bajo la influencia de su peso, dirigido hacia abajo. Entonces, en este caso, un cañón dispara una bala. Esa bala sale impulsado por el cañón. Esa velocidad que se le imprime por medio del cañón hace que vaya desplazándose, vaya subiendo, pero aquí se ven dos tipos de movimiento. El movimiento que se da en el eje vertical, en este caso, es muy similar al de tiro vertical. La diferencia es que aquí ya tiene un ángulo de disparo, y ese ángulo es el que hace que se mueva horizontalmente también. Entonces, como en el tiro vertical, todo objeto sube, pero llega a un punto donde la velocidad ya no da para más porque se hace cero y comienza a descender. En cambio, en el eje horizontal, la velocidad es constante. Este se va moviendo, va subiendo y a la vez se va desplazando horizontalmente y deja de desplazarse horizontalmente porque el objeto cae. Entonces, aquí tenemos el caso de dos pelotitas, una de color amarilla y la otra de color roja. El de color amarillo simplemente cae, este da un movimiento del tipo de caída libre. Y la pelotita roja, esta está en dos dimensiones, porque tiene un impulso horizontal que hace que la pelotita se mueva de esta forma. Pero al final, las dos pelotitas caen al mismo tiempo, ya que no importa cuál es la trayectoria que sigue el objeto, más importa que el mismo tiempo se va a tomar. Simultáneamente suelte una bola amarilla y proyecte la bola roja horizontalmente. ¿Por qué? Golpean el suelo al mismo tiempo. Una vez comienza el movimiento, el peso hacia abajo es la única fuerza sobre cada bola. O sea que la gravedad afecta igual a una pelota que esté cayendo completamente vertical que una pelota que esté cayendo parabólicamente. Aquí tenemos el caso muy similar al que vimos ya. La pelotita roja ha sido impulsada por medio de un resorte. Cuando la pelotita roja deja de tener contacto con la superficie de color verde, automáticamente comienza a caer. Pero como lleva un impulso horizontal, entonces se va moviendo de esta manera. Aquí la velocidad en X es horizontal. Como ven, la flechita se dirige hacia el horizonte. Y la velocidad en Y es vertical, siempre se dirige hacia abajo. Ahora acá es una pelotita amarilla que está en caída libre, entonces su movimiento es simplemente vertical. Tenemos la velocidad en X, siempre va a ser la misma. Si se dan cuenta aquí en la gráfica, la distancia que hay del punto cero, podría decirse, o del tiempo cero, hasta un segundo, es el mismo que hay de un segundo al segundo segundo, y lo mismo del segundo segundo al tercer segundo.
En cambio, la velocidad en Y va cambiando. La velocidad en Y es la que va verticalmente. La velocidad horizontal no cambia, esa es constante. La velocidad vertical sucede tal como caída libre. Entonces es acelerado debido a la gravedad. Aquí se puede ver mejor. Vean, a un segundo la distancia recorrida es menos que al segundo segundo. Y el segundo segundo es menos el recorrido que al tercer segundo. Y así va aumentando debido a la gravedad. Cálculo de desplazamiento para proyección horizontal. Para cualquier aceleración constante, x sería la distancia horizontal. Es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para el caso especial de proyección horizontal, en este caso la aceleración en x es cero. La aceleración en y la provoca la gravedad. Entonces, la velocidad inicial en Y es cero porque hasta que deja de tener contacto con la superficie comienza a moverse, por lo que su velocidad inicial en Y es cero. La velocidad inicial en X es simplemente la velocidad inicial. Como en X la velocidad es constante, entonces ahí no va a cambiar. Podría decirse que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X. Para el desplazamiento horizontal, la distancia horizontal es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. El desplazamiento vertical es y, porque estamos hablando del eje vertical, que es y, igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí sí es acelerado por la gravedad. Entonces, la velocidad horizontal, como les decía, la velocidad en x, la podemos escribir como velocidad inicial en x, ya que no va a cambiar. A diferencia de la velocidad vertical, sí, la velocidad en y es igual al... En este caso estamos hablando de la velocidad final en y, que es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Bueno, vamos a dejar las diapositivas. Vamos a hacer uso de la pizarra. Entonces, tenemos varios tipos de movimiento vertical. Ajá. Uh-huh. Ah, bueno. No, la señora Claudia me enseñó. ¿Está bien? Solo tercer bloque. Ah, ¿está bien? Solo que ahorita estoy en... Está bien, lo voy a dejar sin límite de tiempo para que cualquier momento. Ah, pues espérate una. ¿Está bien? Bueno. Entonces les decía, el movimiento parabólico tiene varias formas. Una de ellas, vamos a hacer de cuenta que este es un edificio. Entonces, esto es con ángulo cero. Solo sale impulsado horizontalmente cuando deja de tener contacto con la superficie y comienza a caer. Está el otro tipo.
cuando tiene un ángulo de disparo, sube y de todos modos tiene que caer. El siguiente sería en un plano horizontal, donde el objeto sube y luego vuelve a caer. Para este tipo, cuando el objeto alcanza la altura máxima, sucede lo mismo que en tiro vertical. La velocidad es igual a cero. Y en este punto, el tiempo que se tarda desde acá, recorrer todo esto y llegar al punto más alto, ese mismo tiempo se tarda de este punto para acá. O sea, lo que se tarda en subir, se tarda en bajar. Y tenemos el último caso. Tenemos el último caso cuando el objeto sale de una superficie horizontal y llega a una superficie más alta que del punto de lanzamiento. Esos son los 4 tipos que vamos a trabajar, pero hoy vamos a trabajar sobre el primero, que es con ángulo cero. Vamos a escribir la simbología. Vamos a comenzar con la simbología para el eje X. Entonces, para diferenciar del eje Y, vamos a escribir S sub X, que va a significar distancia horizontal. Luego, como en el eje X el movimiento es constante, solo tenemos distancia, velocidad y tiempo. Hemos escrito la distancia, la velocidad, vamos a escribir velocidad en X. Eso significa velocidad horizontal. Y el tiempo siempre va a ser representado únicamente por la t, ya que el tiempo, tanto en el eje X como en el eje Y, siempre va a ser el mismo. O sea que lo que tienen en común en este tipo de movimiento, tanto el eje X como el eje Y, es el tiempo, porque siempre va a ser el mismo. Ahora nos pasamos al eje Y. Para el eje Y, el movimiento no es constante. No es constante, le vamos a escribir mejor que es acelerado. Y la aceleración lo provoca la gravedad. Vamos a escribir distancia en Y. Podemos en algunas ocasiones escribir distancia en Y o simplemente altura. Eso distancia vertical. Llamémoslo mejor posición vertical. Tenemos las velocidades.
Aquí tenemos dos velocidades. La velocidad inicial en y, velocidad inicial vertical. Tenemos la velocidad final vertical. Les decía que el tiempo es igual para los dos, entonces no lo vamos a escribir, porque ya sabemos que es lo mismo. La G, pues sabemos que significa gravedad. Bueno, creo que con esta simbología va a ser suficiente para resolver el ejemplo o el problema que tengo escrito en la pizarra. Bueno, vamos a comenzar a resolver este problema. Dice, desde el techo de un edificio. Hagámonos de cuenta que este es el techo del edificio. Un niño patea una pelota horizontalmente a 12 metros por segundo. Entonces, vamos a escribir los datos. Dice que el niño patea horizontalmente a 12 metros por segundo. Nos dice que es la velocidad en X igual 12 metros por segundo. El edificio tiene una altura de 30 metros. Aquí son 30 metros. Entonces vamos a representar la altura con H. Por acá. 30 metros. Determina a qué distancia de la base del edificio cae la pelota. Entonces, me pregunta sobre esta distancia, donde vamos a llamar distancia horizontal. Incógnita entonces, distancia horizontal. Determina a qué distancia de la base del edificio cae la pelota y en cuánto tiempo cae. La otra incógnita es el tiempo. Bueno, escribo acá tiempo. Bien, entonces, para el eje X tenemos estos valores. Esto corresponde al eje X, aunque el tiempo es tanto para el eje X como para el eje Y. Y aquí vamos a escribir lo del eje Y. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Muy bien. Entonces seguimos. Bueno, entonces, tenemos para el eje X simplemente la velocidad horizontal, que son 12 metros por segundo. Me piden la distancia horizontal y el tiempo. Aquí, para el eje X, la única ecuación que tengo sería esta, que distancia horizontal es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Esa es la única ecuación que tengo. Y lo que me piden es distancia horizontal, pero resulta que tengo una ecuación con dos incógnitas, ya que no conozco la distancia horizontal y no conozco el tiempo. Lo único que conozco es la velocidad horizontal.
Entonces no puedo utilizar todavía esta ecuación. Necesito encontrar el tiempo. Como el tiempo es común para el eje X como para el eje Y, vamos a buscar el tiempo en el eje Y. Pero, si se dan cuenta, en el eje Y, pareciera que solo tengo un dato, que es el de la altura. Pero vamos a escribir otro, que es el de la gravedad. La gravedad es igual a, como estamos hablando de metros, la gravedad es de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Vamos a escribir otro dato. Tomemos en cuenta que cuando la pelota deja de tener contacto con el edificio, se pone por acá, comienza a caer. Entonces, en este punto, la velocidad inicial en Y es igual a 0. Velocidad inicial en Y es igual a 0. Y aquí vamos a escribir la incógnita que es el tiempo. Vamos a ver qué ecuación podría utilizar para encontrar el tiempo. Hay una ecuación que dice que altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Veamos si es posible utilizarlo. Tomemos en cuenta que la altura sí se conoce, son 30 metros. La velocidad inicial en Y también lo conocemos, que es 0. El tiempo no lo conocemos. Un medio es una constante, al igual que la gravedad es constante, y el tiempo no lo conocemos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una ecuación en la que la incógnita, o sea, lo desconocido es el tiempo, y de hecho es lo que me interesa conocer. Esta ecuación es la apropiada. Tenemos entonces que velocidad inicial en Y por el tiempo. Si la velocidad inicial en Y es 0, todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Esta ecuación me queda más fácil porque ahora dice que es altura igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a despejar de esta ecuación el tiempo. Vamos a hacerlo paso a paso. El 2, como está dividiendo, lo paso a multiplicar con la altura, de tal manera que en el lado derecho me queda 1 por G, que es G de cuadrado. Ahora muevo la G. Como la G está multiplicando, lo paso a dividir. Dos veces la altura dividido la G, que es de gravedad, igual al tiempo al cuadrado. Ya casi tengo despejado para el tiempo. Pero resulta que el tiempo está elevado a una potencia 2. Para poder cancelar esa potencia 2, voy a sacar raíz cuadrada en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces me queda raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad es igual al tiempo. Ahora sí, ya tengo la ecuación a utilizar. Ya he despejado para el tiempo. Ya solo me queda sustituir. Vamos a trabajar en el lado derecho. Entonces tengo que el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2, es una constante que multiplica la altura son 30 metros, dividido la gravedad es de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Entonces el tiempo es igual a 2 por 30 es 60 metros, dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tiempo es igual a, aquí tenemos metro con metro, se cancelan, nos quedan solo segundos cuadrados. 60 dividido 9.8 es igual a 6.12
6.12 segundos al cuadrado. Entonces el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 6.12 raíz cuadrada de 6.12 es igual a 2.47. 2.47 raíz cuadrada de segundos cuadrados es segundo. Por lo que el tiempo en caer es de 2.47 segundos. Ahora que ya tenemos el tiempo, podemos utilizar esta ecuación para determinar la distancia horizontal. Vamos a escribir acá que el tiempo es de 2.47 segundos. Entonces, la distancia horizontal es igual a velocidad en X, 12 metros por segundo. 12 metros por segundo que multiplica el tiempo, y el tiempo es de 2.47 segundos. Por lo tanto, la distancia horizontal es igual a 12 por 2.47 es igual a 29.64. Segundos con segundos se cancelan y quedan únicamente metros. Y ahí pues ya hemos determinado lo que nos piden. Decía, determina a qué distancia de la base del edificio cae la pelota. Entonces la pelota cae a una distancia horizontal de 29.64 metros. ¿En cuánto tiempo cae la pelota? La pelota cae en 2.47 segundos después de haber sido lanzado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? En pantalla les voy a colocar los problemas que les quedarán de tarea. Está bien, profe. Bien, ahí los tienen. Son solamente 3. El primero es está a una velocidad de 8 metros por segundo. Este está en el sistema internacional. Es importante que ustedes sepan en qué sistema está el problema, porque así ustedes pueden determinar qué valor de gravedad utilizar. En este caso, para el primer problema, ustedes van a utilizar el de 9.8 metros por segundo al cuadrado para la gravedad. El segundo está en el sistema inglés. Ustedes van a utilizar el de 32 pies por segundos al cuadrado para la gravedad. El tercero es el sistema internacional, es igual que el primero. Entonces, gravedad igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Ahí todo. Todo bien. Excelente. Entonces, muy pronto voy a hacer la asignación para que ustedes puedan subir su tarea. Por lo menos ahorita pues ya ustedes tienen los problemas y ya pueden comenzar a trabajarlos. Bien, jóvenes, gracias por su asistencia. Hasta aquí hemos llegado a la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un feliz día y feliz fin de semana. Se cuidan, jóvenes. Hasta pronto. Este es profe igualmente.
Gracias.